El fulvestrant es un SRD, es decir, un degradador del receptor de estrógeno. Está indicado en cáncer de mama avanzado o metastásico estrogénico positivo en mujeres posmenopáusicas. Puede utilizarse como primera línea en combinación con inhibidores de CDK4 sextos y como segunda línea después de falla con tamoxifeno o inhibidores de aromatasa. Su mecanismo de degradación del receptor es especialmente útil en tumores resistentes a la terapia hormonal convencional. El esquema de fulvestrant es intramuscular. Se administra 500 miligramos el día 1, el día 15, el día 29 y luego una vez al mes, cada 28 días. La inyección debe aplicarse de manera lenta y profunda, normalmente se divide entre ambos glúteos. Debe tenerse precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada, pero no requiere ajuste renal. Con respecto a las interacciones, el fulvestrant presenta un perfil bastante favorable, pero con un detalle crucial que debemos recordar. En primer lugar, el fulvestrant no presenta interacciones farmacocinéticas relevantes con fármacos que afecten al sistema enzimático CYP450. En términos prácticos, esto quiere decir que cuando un paciente está en tratamiento con fulvestrant y necesite tomar de forma concomitante inhibidores o inductores de la enzima CYP3A4, como antifúngicos, antibióticos o anticonvulsivantes, no será necesario realizar ningún ajuste en la dosis de fulvestrant. Esto simplifica enormemente el manejo del paciente polimedicado. Sin embargo, existe una interacción importante que no podemos pasar por alto, esta vez en el ámbito del diagnóstico por imagen. El fulvestrant, al ser un antagonista de los receptores de estrógeno, puede interferir con una prueba de diagnóstico llamada fluoroestradiol F18. Este radiofármaco se utiliza en estudios de imagen para localizar tumores dependientes de estrógeno. La interacción es la siguiente. El fulvestrant compite por los mismos receptores, lo que puede disminuir o enmascarar la captación del trazador. En consecuencia, el resultado de la prueba de imagen podría ser menos preciso o dar un falso negativo, comprometiendo la utilidad diagnóstica. Por lo tanto, es esencial coordinar y planificar estos estudios de imagen con el equipo de oncología y medicina nuclear. Pasando con las contraindicaciones, como cualquier medicamento, existen situaciones en las que el uso de fulvestrant está absolutamente contraindicado. La primera y más evidente es la hipersensibilidad. Está contraindicado en pacientes con alergia conocida al propio principio activo, el fulvestrant o a cualquiera de los excipientes de su formulación. En segundo lugar, y de vital importancia, está contraindicado su uso durante el embarazo y la lactancia. Dado su mecanismo de acción, puede causar daño fetal y no se debe administrar a mujeres embarazadas. Tampoco debe usarse durante la lactancia, ya que se desconoce si se excreta en la leche materna, pero el riesgo potencial es significativo. Y en tercer lugar, está contraindicado en casos de insuficiencia hepática. Los pacientes con un hígado severamente dañado no deben recibir ese tratamiento, ya que su metabolismo y eliminación podrían verse comprometidos, aumentando el riesgo de toxicidad. Ok, hablemos de precauciones y efectos adversos. El fulvestrant es un antagonista puro del receptor estrogénico y es administrado por vía intramuscular. Entonces, clínicamente es muy importante tener en cuenta las reacciones en el mismo sitio de inyección. No son raras y también condicionan la adherencia al tratamiento. La hepatotoxicidad potencial es muy importante. ¿Por qué? Porque el fármaco obviamente se metaboliza por vía hepática. Entonces, tenemos que monitorear AST-ALT en línea en base y tenemos que hacer controles tempranos. Están indicados todo el tiempo. Y por último, el bloqueo estrogénico puede agravar los síntomas vasomotores. Y en tratamientos largos también puede afectar los huesos, entonces es muy importante valorar a DEXA según la situación clínica. En la práctica, si se encuentra elevación importante de las transaminasas o reacción sistémica severa, se debe completamente suspender el fármaco y consultar directamente oncología o medicina interna para valorar el tratamiento. El tamoxifeno es un SRM y es uno de los medicamentos centrales en el tratamiento del cáncer de mama estrogénico positivo, tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. Se utiliza como terapia adyuvante después de la cirugía para reducir la recurrencia, en enfermedad metastásica para frenar la progresión tumoral, y también se usa en la prevención primaria del cáncer de mama en mujeres con alto riesgo. Además, está indicado después del CDIS para disminuir la recurrencia y el riesgo de un nuevo tumor en la mama contralateral.
En cuanto a la posología del tamoxifeno, la dosis estándar es de 20 miligramos por vía oral una vez al día. En el contexto adyuvante se utiliza por 5 años, aunque en mujeres con alto riesgo se puede prolongar hasta 10 años. En enfermedad metastásica se pueden usar dosis entre 20 y 40 miligramos diarios. Es importante recordar que tiene una vida media larga de alrededor de una semana y no necesita ajuste renal, pero sí se metaboliza por CYP2D6 y 3A4, lo que influye en interacciones con otros fármacos. Con respecto a las interacciones, el tamoxifeno es un fármaco con un perfil que tiene interacciones muy relevantes para la práctica clínica. Y esto podemos agruparlo en varias categorías. Primero, y de suma importancia, están las interacciones que aumentan el riesgo de sangrado. Cuando se combina con anticoagulantes como la warfarina, el tamoxifeno puede aumentar significativamente el INR, y esto se traduce en un riesgo elevado de hemorragias. Por lo tanto, si esta combinación es necesaria, se impone un control estricto y frecuente de los niveles de coagulación. De manera similar, el uso concomitante con antiinflamatorios no esteroideos también aumenta la posibilidad de sangrado. Esta precaución es especialmente crítica en pacientes que ya tienen un recuento bajo de plaquetas. También tenemos interacciones que alteran los niveles del tamoxifeno en sangre. La bromocriptina, un fármaco usado para otros fines, tiene un efecto particular. Llega a aumentar las concentraciones en sangre, tanto del tamoxifeno como de su metabolito activo. La implicancia es directa, un mayor riesgo de sufrir efectos adversos debido a una potencial sobredosis. Pasemos ahora a las contraindicaciones y precauciones especiales. Aquí hay 2 puntos que requieren nuestra máxima atención. El primero es el embarazo. El tamoxifeno está clasificado en la categoría D de riesgo durante el embarazo. Esto significa que existe evidencia positiva de riesgo fetal en humanos. Por este motivo, está estrictamente contraindicado en mujeres embarazadas, especialmente durante los primeros 4 meses de la gestación. El segundo punto se relaciona con la salud ginecológica. El tamoxifeno tiene un efecto estimulante conocido sobre el endometrio. Por lo tanto, en pacientes con hiperplasia del endometrio, que, este último es un crecimiento excesivo del revestimiento del útero, el uso del tamoxifeno está aumentando significativamente el riesgo de progresar a un cáncer de endometrio. Esta condición representa una precaución de primer orden que debe ser evaluada y monitoreada cuidadosamente. Cuanto a tamoxifeno, es muy importante tener en cuenta los efectos secundarios y las precauciones de este medicamento, que es un SERM, entonces tenemos acciones agonistas parciales en el endometrio y vamos a tener también actividad antagonista en la mama. Entonces, en la práctica, nos interesa el perfil protrombótico. Siempre se tiene que estar chequeando factores de riesgo para TEP y embolia pulmonar, porque aumenta la incidencia relativa. Es decir, durante el tratamiento tenemos que vigilar signos clínicos y evaluar si aparecen factores de riesgo para TEP. Y el segundo punto crítico también es el efecto agonista en el tejido uterino. Entonces, si vemos sangrado normal, si esto va a requerir evaluación siempre ginecológica, ecográfica y de ser necesario biopsia. Y en cuanto a efectos crónicos, tenemos riesgo de cataratas y alteraciones lipídicas. La decisión de seguimiento de lípidos y de oftalmo es clave. Y esto va a definir si adaptamos o no el medicamento al paciente. El toremifeno también es un SRM, pero sus indicaciones son más limitadas. Se usa sobre todo en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico estrogénico positivo, y es una buena alternativa cuando la paciente no tolera tamoxifeno o tiene alguna contraindicación para usarlo.
Su eficacia en enfermedad metastásica es comparable a la del tamoxifeno, aunque no se utiliza para prevención. La posología del toremifeno es sencilla, se administra en una dosis de 60 miligramos por vía oral una vez al día. El tratamiento se mantiene mientras haya beneficio clínico. Puede tomarse con o sin alimentos, pero requiere precaución en pacientes con alteración hepática porque su metabolismo es principalmente hepático. También debemos de tener en cuenta de las interacciones medicamentosas del toremifeno y que para garantizar la seguridad de nuestros pacientes es fundamental comprender que este medicamento no actúa de forma aislada en el organismo. Su comportamiento puede modificarse significativamente al combinarse con otras sustancias. Tenemos lo que es los fármacos que están contraindicados con el toremifeno. Existen medicamentos con los que no debe administrarse jamás de forma simultánea, porque el riesgo extremadamente alto es de provocar una arritmia cardíaca grave y potencialmente mortal, conocida como la torsade de Pointes. En estos fármacos contraindicados se encuentran los antiarrítmicos de clase 1A y clase 3. También tenemos a los neurolépticos, como las fenotiacinas, el haloperidol y la vimucida. Y también tenemos ciertos agentes antimicrobianos, entre ellos la eritromicina intravenosa y la pentamidina. También tenemos la presencia de fármacos que aumentan la concentración del toremifeno. Aquí se incluyen aquellas sustancias que inhiben la enzima CYP3A, responsable de metabolizar el toremifeno. Al bloquear esta vía de eliminación, provocan que el fármaco se acumule aumentando su concentración en sangre y por tanto el riesgo de sufrir efectos adversos y toxicidad. Aquí debemos vigilar que haya la interacción con antifúngicos como el ketoconazol y el itraconazol, inhibidores de la proteasa de VIH como el ritonavir o antibióticos macrólidos como la claritromicina. Debo mencionar que estos fármacos pueden inhibir el metabolismo del principio activo, aumentando su concentración en la sangre y el riesgo de efectos adversos. También logramos encontrar fármacos que causan el efecto contrario, es decir, que van a disminuir la concentración del toremifeno. Tenemos fármacos como el fenobarbital, la fenitoína y la carbamazepina. Estas llegan a inducir o a acelerar la actividad de la enzima CYP3A. ¿Pero qué hace? Que se metabolice más rápido el toremifeno y se elimine más rápido de lo normal, lo que resulta en una disminución de su concentración sérica. La implicancia clínica es directa. El medicamento puede perder eficacia y no alcanzar el efecto terapéutico deseado. De manera muy destacada, se debe mencionar la interacción con un alimento, el jugo de toronja. Este jugo es un inhibidor potente y natural de la enzima CYP3A. Su consumo durante el tratamiento puede elevar los niveles del fármaco de forma impredecible. Es por ello que la recomendación es clara. Los pacientes deben evitar por completo el jugo de toronja. Con respecto a las contraindicaciones, se relaciona con la salud cardiovascular, específicamente con el riesgo de arritmias graves. El toremifeno puede prolongar el intervalo QT en el electrocardiograma. Por este motivo, su uso está contraindicado en pacientes que presentan cualquiera de las siguientes condiciones, como por ejemplo intervalo QT prolongado, documentado, ya sea de origen congénito o adquirido, bradicardia clínicamente relevante, insuficiencia cardíaca clínicamente relevante, que curse con una reducción de fracciones de eyección del ventrículo izquierdo y antecedentes de arritmias sintomáticas. También tener en cuenta que el toremifeno puede llegar a generar una hipersensibilidad.
y por esta razón no debe ser administrado bajo ningún concepto en pacientes que tengan una alergia conocida, ya sea al propio principio activo o a cualquiera de los componentes inertes que formulan el medicamento. También debemos prestar especial atención a la condición ginecológica. El toremifeno está contraindicado en pacientes que tienen hiperplasia endometrial previa. Debido a su mecanismo de acción, el toremifeno tiene un efecto estimulante sobre el endometrio. Partir una condición precursora como la hiperplasia aumenta significativamente el riesgo de que ésta progrese a un cáncer de endometrio. Por lo tanto, esta condición representa una contraindicación clara para iniciar el tratamiento. Cuenta que comparte efectos con los SERMs, pero es distinto porque tiene un componente importante y es que prolonga el QT. Por eso en la práctica, muy importante hacer electrocardiograma basal y ir revisando periódicamente la medicación concomitante y ir revisando el electrocardiograma. Entonces, si algún tratamiento está prolongando el QT y tenemos factores como por ejemplo hipocalemia, es muy importante cambiar la selección terapéutica y también intensificar la monitorización. Como con el tamoxifeno, también en este medicamento tenemos riesgo de tromboembolia pulmonar. El de riesgo protrombótico es alto, entonces necesitamos estar vigilando ginecológicamente y con medicina interna todo el tiempo por, porque también, ¿por qué ginecológicamente? Porque también tenemos un afecto agonista en el endometrio, entonces tenemos riesgos importantes de sangrado.